Noticentro 1, CMI. Exceso de fuerza. Investigan acción de policía que disparó a 2 venezolanos. Los migrantes golpearon a los patrulleros. Por pedir cédula y documentos en puesto de control, se armó trifulca entre venezolanos y policías. 580 homicidios en 6 meses en Bogotá. Crímenes aumentaron 22% en comparación con 2019. Medellín anuncia ley seca por todos los fines de semana. Durante los puentes festivos habrá toque de queda. UCIs en Antioquia ya superaron el 50% de camas ocupadas. Sigue la violencia contra la mujer. Víctima fue asesinada delante de sus hijos en barrio de Medellín. Un desgarrador testimonio de mujer que fue abusada con 4 meses de embarazo. Disparada violencia intrafamiliar en Cartagena. Se han denunciado más de 300 casos. Otro sepelio masivo en el Atlántico en tiempos de pandemia. Sin pruebas, Atlántico se queda sin insumos para realizar pruebas de COVID-19. Suspenden cirugías en hospitales de Cali para evitar aglomeraciones por casos de COVID-19. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Nueva polémica por exceso de fuerza en un operativo de la Policía de Tránsito de Cundinamarca que terminó en una balacera en el municipio de Tocancipá. En medio de una agresión a la policía hay 2 venezolanos y 2 uniformados gravemente heridos. Stick, muy buenos días, ¿cuál es la situación? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Los hechos se presentaron en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, en un proceso policial por parte de las autoridades de tránsito de este departamento. Solicitaron a 2 personas que se movilizaban en un camión que presentaran sus documentos. Estas personas de ciudad venezolana no presentaron una licencia de conducción, por lo que el vehículo debía ser inmovilizado. En ese momento se presentó toda una trifulca porque estas personas emprendieron contra los policías. Luego de varias agresiones, porque 2 policías resultaron heridos por parte de estas personas con un palo que cogieron de la grúa y le reventaron la cabeza a las 2 personas, pues la policía también reaccionó y se propinaron algunos disparos. Nos acompaña a esta hora el coronel César Ovidio Castro, él es el comandante del municipio de Cundinamarca, del departamento de Cundinamarca, quien nos va a dar esos detalles y qué fue lo que sucedió el día de ayer. Bienvenido a CMI, coronel. Sí, buenos días. Como usted lo manifiesta, el día de ayer, el desarrollo de un procedimiento de policía de tránsito, el cual requirieron un ciudadano por estar mal parqueado. Estas personas increpan a nuestros policías, se solicita el apoyo y asimismo siguen increpando a nuestros policías, lo que generó que uno de los ciudadanos extranjeros cogiera un arma contundente y golpeara a nuestro personal policial en la cabeza. Es de anotar que estos policiales resultaron con heridas a los cuales les cogieron 15 y 9 puntos respectivamente. El policial reacciona para defender y proteger su vida, con los hechos que todos ya conocemos en este momento. Estas personas fueron trasladadas, tanto los policías como los ciudadanos, fueron trasladados a centro hospitalario para verificación y valoración médica. Coronel, ¿hubo exceso de fuerza por parte de los policías en este procedimiento y el patrullero como tal quien accionó su arma de fuego? Bueno, el Departamento de Policía de Cundinamarca ordenó a nuestro control disciplinario realizar una investigación disciplinaria con el fin de dar claridad a los hechos que se presentaron en este lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué decían los ciudadanos venezolanos? Ellos no tenían la documentación, ¿qué les faltaba? Bueno, ellos increpan a la policía porque les faltaba la licencia de conducción aquí para Colombia. Es importante recalcar que ningún extranjero puede conducir vehículos si no tiene la licencia de nuestro país. ¿Cuál es el estado de salud en este momento de los 2 ciudadanos venezolanos y de los 2 policías? Bueno, de los 2 policías se encuentran bien, ya salieron con las respectivas excusas médicas, las incapacidades médicas, y asimismo los 2 ciudadanos fueron puestos a disposición por violencia contra el servidor público, a disposición de nuestra fiscalía, y se encuentran en este momento en el hospital pendiente de realizar el procedimiento correspondiente. Muchas gracias, coronel. Noticentro 1 CMI va a estar muy pendiente de esta situación de estos 2 ciudadanos venezolanos y también de la investigación que procede en este momento en la institución. La información que desarrollamos desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, muchísimas gracias. ¿Y qué está pasando con la seguridad en Bogotá? Los homicidios están disparados y se registró un 22% más de estos crímenes que en el primer semestre del 2019. En 6 meses van 580 homicidios. Natalia Dávila con el reporte. Natalia, buenos días.
Luisa y televidentes, buenos días. Pues es alarmante la cifra de homicidios en Bogotá. Se conoció que este delito aumentó para este año en un 22%. En los primeros 6 meses ya se han registrado 494 casos de muertes asociadas por violencia intrafamiliar o también por muertes asociadas a la inseguridad en Bogotá. El comandante de la policía de Kennedy se refirió a este tema en las últimas horas en medio de un operativo en donde ya incautaron más de 1000 armas blancas durante la cuarentena, muchas de ellas asociadas a homicidios por inseguridad en la capital del país. Veamos el siguiente informe en donde les contamos el comparativo de los homicidios del año pasado y este año. Continúa la percepción de inseguridad en las calles de Bogotá. Ciudadanos denuncian que a diario son víctimas de la delincuencia que incluso ya no mide el nivel de ataque. Algunos con armas de fuego prefieren acabar con vidas antes que acabar con los robos. La localidad de Fontibón, y hablo específicamente por la UPZ 114 de Modelia. Estamos siendo víctima de robos constantes a mano armada, en carro, en bicicleta, a pie. Debemos pedir su colaboración, en especial a la Policía Nacional, para que haga rondas más frecuentes y constantes. Y es que las cifras no dan tregua. Solamente el homicidio en Bogotá ya deja más de 494 personas sin vida este año y por hechos violentos a más de 88. El más reciente reporte da cuenta que en el año 2019 para la misma fecha se registraron 486 casos, lo que indica que hubo un aumento del 22% en los homicidios. Bueno, Kennedy, vamos afortunadamente con un margen de 3 casos menos que el año pasado. Yo creo que es importante resaltar el trabajo que estamos haciendo con otras instituciones, fortaleciendo el trabajo en calle, en campo. El comandante de la policía de Kennedy se refirió al tema en medio del balance de operativos en esa localidad, que ya deja 1000 armas blancas incautadas durante la cuarentena. Bien, pues las localidades más afectadas por este flagelo son Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy. Las autoridades han dicho que extremarán las medidas de seguridad para hacerle frente a este delito de homicidios. Más adelante ampliaremos esta información y también hablaremos sobre las medidas en Corabastos, porque se estudia eliminar la medida de pico y puesto que empezó a regir el pasado 15 de junio. Hablamos con los comerciantes y nos han dicho que ante la disminución del flujo de personas dentro de esta central mayorista y también ante las pocas aglomeraciones que ahora se están viendo en este lugar, pues están pidiendo que solo quede rigiendo la medida del pico y cédula. Sin embargo, la empresa a través de su cuenta de Twitter había anunciado que se iba a retirar esta medida del pico y puesto. Seguido eliminaron este tuit para anunciar que van a estudiar primero esta medida y que en el transcurso del día de hoy anunciarán la nueva decisión, ya que hoy Corabastos cuenta con 121 personas contagiadas positivas por COVID-19, por lo que estudiarán esta medida y más adelante anunciarán si la medida de pico y puesto se levantará o no se levantará de esta central mayorista de alimentos más grande del país, Corabastos. Nosotros, por supuesto, ampliaremos esta información más adelante. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias. Y a partir de este sábado, Medellín tendrá ley seca durante todos los fines de semana y en los puentes festivos se aplicará el toque de queda. Yo sí, muy buenos días. Detalles de estas medidas. Hola Luisa, buenos días. Estas decisiones y medidas se tomaron durante los fines de semana que exista la pandemia y sea anunciada en los próximos meses como julio y agosto, según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, basada en 2 razones. La primera tiene que ver con la ocupación en este momento en camas UCI, que es del 50%, aunque hay 2.700 casos activos de coronavirus en la ciudad, en algunas instituciones y también hospitales de la ciudad. Ya hay 80% de esta ocupación, principalmente en pacientes que vienen de otras ciudades como Barranquilla y también Quibdó en el Chocó, pero también preocupa que en los próximos días, según epidemiólogos, se puede presentar un aumento en el pico de esta curva del brote. La segunda tiene que ver con las fiestas que intervinieron por parte de las autoridades en los últimos días. El fin de semana pasado, la policía asistió a 1.800 eventos en donde estarían consumiendo licor sin las medidas de bioprotección. Por eso se toma la medida del toque de queda durante los próximos fines de semana. Todos los fines de semana, hasta que termine la pandemia, van a tener ley seca en la ciudad. Esta es una decisión difícil, pero que hay que tomar para proteger la vida de los ciudadanos. Además, hemos también tomado una decisión, y es que los puentes, este mes tiene un puente adicional, van a tener toque de queda para garantizar que algunos no sigan creyendo que esto es una fiesta y que se pueden ir de paseo. No, tenemos todos que tener disciplina y hasta que pase esta etapa difícil, que al menos va a ser el mes de julio y el mes de agosto,
vamos a implementar estas medidas. También hay que decir que en este momento el 50% está representado en 222 pacientes que están en estas camas de las 440 que hay habilitadas en la ciudad para esta contingencia, por lo que en los próximos días se piensa reapertura a otros hospitales que estarían destinados para la atención de COVID-19. Y en otras noticias de Medellín, a las 11:10 de la mañana hay conmoción por un nuevo crimen contra una mujer. Se presume que sería un caso de feminicidio, aunque está en investigación. Se trata de una mujer de 48 años que fue asesinada justamente frente de su casa y delante de sus 2 hijos. Se están investigando los móviles de este crimen que se cometió por parte de un sicario armado que le propinó varios disparos a esta mujer cuando regresaba de celebrar un cumpleaños en una vivienda muy cercana a su barrio en la madrugada. Más adelante les tendremos detalles de esta y otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y siguen apareciendo nuevas denuncias contra militares por abuso sexual. En un desgarrador testimonio, una mujer asegura que fue violada cuando su mamá tenía 4 meses de embarazo. El hecho se habría registrado en Arauca. Ella es Manari Figueroa, la joven periodista que hoy rompió su silencio para asegurarle al país que hace 25 años, junto a su mamá en estado de embarazo, fueron violadas en un retén por militares en Arauca. Nos obligan a bajar a mi mamá y a mí. En ese momento mi mamá tiene 25 años, está en estado de embarazo y yo tengo 5 y obligan a mis familiares a avanzar hacia el corregimiento más cercano y nos llevan al monte y pues ahí nos acceden sexualmente a mi mamá y a mí. De sus victimarios, hoy solo recuerda que uno era cabo primero y el otro era soldado raso que seguía las órdenes del otro. Y los dos fueron llevados a la cárcel solo 2 años. Olvido, amenazas y desplazamiento es lo único que han recibido. Fuimos desplazadas o desplazada toda mi familia después de que ellos salieron de la cárcel. A título de otro tipo de grupo armado ilegal, no del Ejército Nacional, y pues en este momento no hemos recibido, hasta el momento nadie ha recibido acompañamiento ni siquiera psicológico por parte del Estado colombiano. ¿Usted puso la denuncia? Después de mucho tiempo puse la denuncia y en la Fiscalía no me la recibieron. Estoy reconocida como víctima de violencia sexual en la Defensoría del Pueblo. Asegura que como ellas hay más víctimas reconocidas, más no reparadas por el Estado, y exige justicia por las niñas indígenas. A mí lo que me interesa es que las niñas que están siendo violadas por el Ejército Nacional, por una institución tan prestigiosa, cese, que eso no pase más y que no quede en el olvido y en el baúl de los recuerdos y que no se haga absolutamente nada. Eso es lo que me parece tan injusto, por eso realmente lo hago. Yo ya no espero nada de ellos, la verdad. Alejada de su mamá y junto a su pequeño hijo, Manari, nombre que en hebreo significa pan de vida, elabora para la JEP, como periodista independiente, un completo informe sobre las 284 mujeres y niñas que, como ella, han sido abusadas sexualmente durante el conflicto armado en el oriente colombiano. La violencia intrafamiliar sigue siendo un verdadero drama en tiempos de pandemia. En Cartagena, las cifras se dispararon 27% en el primer trimestre del año y se registraron más de 300 denuncias. Tatiana, muy buenos días. ¿Qué medidas se están tomando para reducir estos casos? Luisa, televidentes, muy buenos días. La policía de Bolívar, a través de la patrulla en casa, ha venido realizando las diferentes charlas en el departamento de Bolívar con el fin de evitar este delito. Asimismo, la invitación a la denuncia a través de las líneas 122 y 155. Es de destacar que es en un 27% que se ha subido el maltrato intrafamiliar en el departamento de Bolívar. 100 casos más, de acuerdo con las autoridades, se han presentado en comparación al mismo semestre del año anterior. Asimismo, han dicho las autoridades que las capturas por este delito se han aumentado en un 24%. Los municipios donde más se presenta este delito son Magangué, El Carmen de Bolívar, Arjona, María la Baja y San Juan Nepomuceno. El mensaje de las autoridades a la comunidad es a que sigan denunciando este tipo de delitos. Repito, la línea 122 y la línea 155. Por el momento es la información. Más adelante ampliaremos esta noticia. Tatiana, muchas gracias, y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, sepelio masivo en Sabana Grande, Atlántico. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Se hizo viral en redes sociales otro sepelio masivo, esta vez en Sabana Grande, Atlántico. Un grupo de personas con camisetas del Junior llevaban el féretro de un joven que falleció de cáncer. El velorio fue intervenido por la policía. Jorge, buenos días. ¿Hubo sancionados por este hecho? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Se conoció por parte de las autoridades de la reconvención que se hizo a varios de los asistentes cuando, según precisa la alcaldía de ese municipio, más de un centenar de personas acompañaron el sepelio del joven hincha de Junior. Los familiares se habían comprometido ante las autoridades locales que irían solamente familiares, 5 o 10 personas. Sin embargo, añaden que en el recorrido fúnebre varios amigos del joven se sumaron vistiendo camisetas de Junior, banderas del equipo y haciendo cánticos del equipo rojiblanco. Esta multitud de más de un centenar de personas se hizo viral y se observa en el video personas sin tapaboca o con el tapaboca en la barbilla. Luego, cuando llegaron a la puerta del cementerio, intervinieron las autoridades y solo permitieron que ingresaran unas 5 personas familiares del joven para su sepelio. En otras noticias, hay dificultades que se están presentando nuevamente en el Departamento del Atlántico para el procesamiento de las pruebas de COVID. No están llegando las importaciones de reactivos del laboratorio Roche, según ha confirmado la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico, lo que se está originando un nuevo represamiento de prueba, toda vez que diariamente se están practicando en los municipios unas 500 pruebas y manualmente solo se puede procesar en los laboratorios de aquí de la ciudad de Barranquilla unas 250 pruebas. Es decir, ya se presenta una acumulación de más de 1.500 diagnósticos en solo 3 días, según se ha informado por parte de la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico. También es grave que, según el mismo laboratorio ha confirmado a la Secretaría de Salud, solo después de 15 días estarían llegando estos reactivos aquí a la ciudad de Barranquilla. Más adelante tendremos el desarrollo de estas noticias nuevamente desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Clínicas, IPS y hospitales del Valle del Cauca suspenden cirugías programadas por las próximas 4 semanas por el pico de contagios de COVID-19. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuáles son las cirugías que se suspenden? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Según explica la Secretaría de Salud del Departamento del Valle, las cirugías que serán suspendidas durante un mes son todas aquellas que requieren atención en las unidades de cuidados intensivos. Explica la Autoridad de Salud que la decisión obedece al alto número de contagios que se han presentado en los últimos días aquí en el Departamento del Valle y por ende necesitan mayor capacidad en estas unidades. También en el último informe que entrega la Secretaría de Salud del Valle, dicen que hay 428 camas de unidades de cuidados intensivos que están destinadas para pacientes con otro tipo de diagnósticos. Estas camas posiblemente también serán utilizadas para los pacientes COVID, de las cuales en estos momentos para pacientes con coronavirus en el Departamento del Valle hay 475 camas, de las cuales hay 186 ocupadas con casos confirmados y otros 147 están con casos sospechosos. En las próximas horas, tanto la Gobernación del Valle como alcaldes de 8 municipios del departamento estarán reunidos diseñando un plan de contención en las IPS y en las EPS de sus municipios. En otras noticias, mucha atención, esta es una importante información para los caleños. Mañana en el día sin IVA hay medidas especiales. Las autoridades estarán verificando el cumplimiento de las normas de bioseguridad en los 25.000 establecimientos autorizados. Estarán realizando controles de temperatura y ninguno podrá superar el aforo del 35%. Y aunque las compras se deberán hacer para electrodomésticos y tecnología a través de Internet, las personas que deseen salir a adquirir otros productos de manera presencial tienen que tener en cuenta su pico y cédula, que fue reorganizado. En la mañana, de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, saldrán las personas cuyo último dígito de la cédula termina en números impares. Y para los números pares será entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Por supuesto, este es el mismo horario en el cual estarán funcionando los establecimientos comerciales aquí en la capital del Valle. Por supuesto, nosotros estaremos atentos si llega a haber algún tipo de aglomeración para hacer la respectiva denuncia y control de las autoridades. Seguiremos atentos desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI.
Sebastián, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Reino Unido no le entrega el oro al gobierno de Maduro, solo reconoce al opositor Juan Guaidó. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. No cesan los problemas en la vía Bogotá-Villavicencio. Durante toda la noche se presentaron fuertes lluvias que ocasionaron la caída de material y el desbordamiento de algunas quebradas. El túnel de Chirajara, el kilómetro 58 y el kilómetro 64 presentaron graves comunicaciones. A esta hora continúan los trabajos de remoción y limpieza para habilitar el paso en los dos sentidos. En este momento hay pasos alternos. El presidente Vladimir Putin logró una aplastante victoria. Fue aprobada la reforma constitucional que le podría permitir gobernar hasta el 2036. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció la ejecución de 38 jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas. Y Estados Unidos reportó una cifra récord de 50.000 contagiados en un solo día. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El pueblo ruso dio luz verde para que Vladimir Putin permanezca en el poder hasta 2036, tras votar masivamente y a favor de un paquete de cambios constitucionales que le permitirán al mandatario presentarse a las elecciones generales 2 veces más una vez acabe su mandato en 2024. Esto significa que Putin, quien actualmente tiene 67 años, podría gobernar hasta los 83, mientras la oposición denuncia que el resultado es un golpe constitucional y una manipulación a gran escala, advirtiendo que los rusos fueron animados a respaldar la prolongación del derecho de Putin a permanecer en el poder mediante sorteos en los que se ofrecían viviendas y una campaña publicitaria que destacaba otras enmiendas del polémico paquete de reformas. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe sobre Venezuela y denunció detenciones arbitrarias con torturas y desapariciones forzadas. También cuestionó el nombramiento del nuevo Consejo Electoral y documentó la presunta ejecución de 38 jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. Estados Unidos rompió la barrera de los 50.000 contagios diarios, el mayor número de nuevos casos registrados en solo 24 horas, que elevaron el total de infectados en el país norteamericano a más de 2.600.000 personas afectadas por el coronavirus. En las últimas semanas en territorio estadounidense se ha experimentado un repunte de la infección y estados como Texas o Arizona se perfilan como el nuevo epicentro de la pandemia. El prototipo de vacuna contra el COVID-19 desarrollado por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech arrojó resultados prometedores tras sus primeras pruebas al lograr neutralizar la proteína usada por el virus para adherirse a la superficie de las células humanas y ser capaz de producir respuestas de anticuerpos neutralizantes a niveles iguales o superiores a los producidos por los sueros creados a partir del plasma de personas que se han recuperado del coronavirus. Más de 80 muertos dejan 2 días de protestas en Etiopía tras el asesinato del cantante y activista Hachalu Hundessa, quien tenía 34 años y pertenecía a los Oromo, el mayor grupo étnico del país que, pese a estar formado por más de 30 millones de personas, ha sido marginado política y económicamente. Las autoridades bloquearon el acceso a Internet en todo el país y reprimieron con dureza las manifestaciones. La justicia británica le otorgó la autoridad al gobierno de Juan Guaidó sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, tras basar su decisión en el reconocimiento inequívoco que el gobierno del Reino Unido le ha dado al jefe del Parlamento, que es considerado por Londres como el presidente interino constitucional del país petrolero. El chavismo anunció que apelará el fallo justo cuando el gobierno de Nicolás Maduro busca desesperadamente recursos en medio del fuerte desplome de su renta petrolera y cuando las exportaciones del crudo venezolano llegaron a su nivel más bajo desde 1943. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación acaba de anunciar 8 nuevos capturados por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. César, ¿quiénes son los detenidos?
Así es, Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues el anuncio fue hecho por el presidente de la República, Iván Duque, así como el fiscal general Francisco Barbosa y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la policía, quienes explicaron que 8 personas serían las responsables directas del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido en enero de 2019, que recordemos, dejó a 22 cadetes muertos y 88 personas heridas. Pues el fiscal general Francisco Barbosa explicó que en este grupo de detenidos figuran tanto las personas que participaron directamente en el hecho como los financiadores del acto terrorista. Los capturados son Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central del ELN, COSE, para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque en la escuela de policía. Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, señalado de escoltar en motocicleta la camioneta que fue usada en el atentado. Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, diferente evidencia la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado. Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de 2 empresas de producción y distribución de quesos. El director de la policía, el general Óscar Ateortúa, explicó que el operativo de captura se realizó en varias regiones del país y estas personas responderán por delitos como homicidio y lesiones personales. Asimismo, los financiadores responderán por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En el marco de las investigaciones podemos decir hoy que la Policía Nacional realizó más de 1.800 actividades de investigación criminal, entre ellas inspecciones judiciales, entrevistas, declaraciones juramentadas, reconocimientos fotográficos, vigilancias y seguimientos. Y hicimos un análisis de más de 50.000 audios con mensajes y datos a través de las capacidades tecnológicas de la Policía Nacional. Un análisis de más de 3.800 horas de llamadas telefónicas de los indiciados y asimismo 240 horas de video, gran parte de ellas recolectadas kilómetros a la redonda de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. El fiscal general Francisco Barbosa explicó que también en este operativo se realizó una extinción de dominio por más de 2.000 millones de pesos a unas empresas que vendían lácteos y quesos. Según el fiscal general, estas empresas habrían sido usadas para dar apariencia de legalidad a más de 2.000 millones de pesos con los que se financió este atentado terrorista. Pues recordamos la información, 8 personas vinculadas al Ejército de Liberación Nacional fueron detenidas en las últimas horas por participar en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Investigan a policías por exceso de fuerza en procedimiento policial. Fueron agredidos por 2 venezolanos y respondieron con disparos. Así quedó el policía que fue agredido por venezolanos. Le pegaron con un palo. A partir de este sábado, Medellín tendrá ley seca durante todos los fines de semana. Mujer de 48 años asesinada en barrio de Medellín. Le dispararon frente a sus hijos. Atlántico se queda sin reactivos para pruebas de COVID-19. Sepelio masivo en Sabana Grande, Atlántico. Suspenden cirugías en Cali por pico de contagios de COVID-19. 5.000 policías y militares se han contagiado de COVID-19. 2 uniformados han fallecido. Se cumplen los primeros 100 días de la cuarentena. Contagiados llegaron a 102.009 casos. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La violenta escena en Tocancipá, Cundinamarca, deja 2 policías gravemente heridos por recibir golpes en la cabeza a manos de 2 venezolanos. El hecho provoca un nuevo debate sobre el exceso de la fuerza policial, quienes al verse acorralados accionaron su arma de dotación. 2 migrantes que fueron solicitados en un control policial también están en un centro clínico. Stig, muy buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de los policías y de los venezolanos? Hola Luisa y televidentes, los 2 policías, el patrullero y el teniente, se encuentran estables y los 2 venezolanos se encuentran aún en el hospital porque recibieron disparos en sus extremidades.
A tiros terminó un operativo de control de tránsito y transporte en el municipio de Tocancipá. Dos sujetos venezolanos que se transportaban en un furgón de servicio público y que estaban mal parqueados en la vía fueron requeridos por las autoridades. Entonces se le notifica una orden de comparendo de soledad de movilización por no tener licencia de tránsito, ¿listo? Sin licencia de conducción, los dos migrantes se opusieron al llamado de las autoridades, pues el vehículo debía ser inmovilizado. En ese momento empezó toda una batalla campal en plena vía pública. Este sujeto que viste camiseta roja se opone a que el vehículo sea inmovilizado y agarra un palo de la grúa con el que agrede a los uniformados de tránsito. Mientras tanto, el sujeto de camiseta roja le da un palazo en la cabeza a uno de los policías, quien no duda en accionar su arma de fuego pegando un tiro al suelo. También el capitán recibió un golpe del mismo sujeto en la cabeza. El otro ciudadano venezolano que viste camiseta azul se enfrenta a un capitán quien pide apoyo por radioteléfono. Cuando se pensó que las cosas estaban calmándose, los dos venezolanos se acercaron al uniformado herido, quien volvió a accionar el arma, pero esta vez propinándole disparos a las extremidades de los dos hombres. Tirado en el piso quedó el ayudante del conductor del camión y el sujeto de camiseta roja con una herida en su pie. Donde se ubicó un vehículo tipo camión en un sitio de prohibido parquear. Se requirió al conductor y su ayudante, quienes se tornaron agresivos frente a la orden de policía, lo que generó una situación reprochable desde todo punto de vista, dando como resultado 2 policiales heridos y 2 ciudadanos extranjeros también heridos. Estas personas fueron trasladados al centro médico hospitalario con el fin de realizar su valoración y atención médica. La comunidad rechazó en su momento el accionar de la policía por disparar. Atentaron esos ciudadanos venezolanos contra la policía. Ahí es cuando se complica el tema y nosotros debemos ser sensatos en mirar objetivamente. O sea, ellos cometieron una infracción. ¿Cuál fue? Estaban parqueados en un sitio donde la señal estaba prohibido, que todos lo conocemos, todos sabemos acá en Tocancipá dónde se puede y dónde no se puede parquear. Tanto los dos policías como los dos venezolanos se recuperan de las heridas en centros médicos. Las autoridades y la Policía Nacional investiga para saber si efectivamente se dio un exceso de fuerza o no. También en otra importante noticia, a esta hora nos acompaña el alcalde de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Aldarriaga, quien va a entregar en Noticentro 1 CMI algunas aclaraciones y medidas para los próximos días sin IVA en ese municipio. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias. Claro que sí, aclararle a toda la comunidad en general. El día de mañana sin IVA solo podrán salir las cédulas pares. Tendremos comercio las 24 horas del día. Las mujeres podrán salir desde las 12 de la noche de hoy hasta el mediodía de mañana. Desde el mediodía de mañana hasta las 12 de la noche del viernes podrán salir los hombres. Y en el próximo día sin IVA, que es el 19, podrán salir las cédulas impares en los mismos horarios que hemos establecido para el día de mañana. Muchas gracias, alcalde. La información que desarrollamos a esta hora desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Temibles bandas venezolanas trasladaron sus disputas a la capital. Están operando en Mártires, Fontibón y Bosa y son responsables de varios homicidios. La disputa entre peligrosas bandas de sicarios venezolanos, los Jayco y Melean, se trasladó a Bogotá. Llegaron hace más de 2 meses y son responsables de varios homicidios como el sicariato registrado en Fontibón. Los delincuentes, que presumen su arsenal, fajos de billetes y fotos de sus más recientes víctimas en redes sociales, están operando en las localidades de Los Mártires, Bosa y Fontibón. El 9% de los homicidios en la capital son ciudadanos venezolanos. Las autoridades ya están tras la pista de estos delincuentes que se dedican al tráfico de drogas y trata de personas. Alerta en Bogotá por el incremento de los homicidios. Este año, y pese al confinamiento, 494 personas fueron asesinadas en la capital del país. Las autoridades dicen que hubo un efecto rebote en la criminalidad tras la apertura de los sectores económicos. Pese a la cuarentena, en Bogotá aumentaron los homicidios en los primeros 6 meses del año. Mientras en el 2019 se registraron 486 casos, este año la cifra ya supera los 490. Se dan por venganza, sicariato o hurto, básicamente en acciones delincuenciales.
El 58% de las muertes violentas se cometieron con arma de fuego y el 34% con arma blanca. La mayoría se presentan entre las 6 de la tarde y la 1 de la mañana. El 64% de los homicidios ocurren el fin de semana. Entre el viernes, el día domingo y también cuando hay puente, desde luego. Las localidades en las que se concentra el 64% de los homicidios son Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Suba, Mártires y San Cristóbal. El homicidio ha aumentado en un 2%, 8 casos más tenemos. También preocupa el incremento del 52% en el hurto a bicicletas. Más del 55% de las bicicletas en Bogotá se las roban porque las dejan en un sitio no adecuado. Salvo los homicidios y el hurto a bicicletas, los demás delitos de alto impacto, como el hurto a personas, a celulares y a comercio, bajaron. El Atlántico se quedó sin insumos para los reactivos que permiten el procesamiento de las pruebas COVID-19. En el Atlántico hay 24.212 contagiados. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades de salud? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Las autoridades han expresado su preocupación, pues comenzará una nueva acumulación de pruebas represadas en el departamento del Atlántico y ya son más de 1.500 las que faltan para estudio. La falta de reactivos causa nuevos retrasos en el procesamiento de pruebas para COVID-19 en Atlántico y ahora, nuevamente, deben procesarse en el Instituto Nacional de Salud en Bogotá. El proveedor Roche informó a la Secretaría de Salud del departamento que es un tema mundial. Hemos tenido inconvenientes con unos insumos requeridos para el procesamiento de pruebas, donde a partir de la información de la casa matriz que provee los elementos para nuestra máquina, nuestro robot procesador, indican que no hay esos insumos a nivel mundial. Lo más grave es el nuevo represamiento de pruebas que se avecina. Ante esta situación hemos tenido que volver a procesar pruebas de manera manual y estamos procesando en este momento 240 pruebas diarias y enviando el resto de las pruebas o las muestras que recibimos al Instituto Nacional de Salud. Tardaría por lo menos 2 semanas superar estos nuevos inconvenientes. El compromiso de Roche en este proceso es que aproximadamente en unos 15 días volveríamos a tener esos insumos. Mientras eso sucede, vamos a seguir enviando muestras al Instituto Nacional de Salud y procesaremos lo que podamos de acuerdo a nuestra capacidad local. Más de 15 pruebas diarias se estaban procesando en el departamento del Atlántico. Y un nuevo sepelio multitudinario se presentó en la región norte del país, esta vez en el municipio de Sabana Grande, en el oriente del departamento del Atlántico. Más de 100 personas concurrieron a las honras fúnebres de un joven hincha de Junior. Los acompañantes, más de un centenar, llevaban camisetas del equipo Junior, igual sin tapabocas, la mayoría. También se registraban cánticos y en la multitud no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de aislamiento en esta época de cuarentena. Finalmente, cuando llegaron al cementerio del municipio de Sabana Grande, solo se permitió el ingreso de 5 familiares. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, Medellín con ley seca durante todos los fines de semana. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Para el segundo día sin IVA en Bogotá, que se realizará este viernes, todos los establecimientos de comercio serán responsables de la logística en el espacio público. El pico y cédula se mantiene para evitar aglomeraciones. El día de mañana no hay excepción alguna para el pico y placa. Mañana es 3 de julio, es un día impar, por lo tanto todas las personas cuyo número de cédula termina en un número impar no podrán ingresar a ningún establecimiento público. Y a partir de este sábado empieza a aplicarse la ley seca durante todos los fines de semana en Medellín. Yusi, muy buenas tardes. ¿Qué otras medidas se van a aplicar en la capital de Antioquia? Hola Luisa, buenas tardes. Además de esta ley seca, durante los fines de semana también estará el toque de queda para todos los puentes festivos. Básicamente el alcalde lo dice debido al alto número de ocupación que hay en este momento en las camas UCI, que ya es del 50%, y además por las personas que están en continuas fiestas clandestinas. La policía el pasado fin de semana descubrió 1.800 personas en varias de ellas. Las medidas estrictas tomadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en las últimas horas para controlar el pico de contagios de coronavirus en la ciudad. Está el decreto de ley seca durante todos los fines de semana y el toque de queda para puentes festivos mientras exista la pandemia. El fin de semana pasado
la policía tuvo que intervenir por orden nuestra 1.877 fiestas. Esto no es aceptable. Y por eso todos los fines de semana, hasta que termine la pandemia, van a tener ley seca en la ciudad. Esta es una decisión difícil, pero que hay que tomar para proteger la vida de los ciudadanos. Además, hemos también tomado una decisión, y es que los puentes, este mes tiene un puente adicional, van a tener toque de queda para garantizar que algunos no sigan creyendo que esto es una fiesta y que se pueden ir de paseo. No, tenemos todos que tener disciplina, y hasta que pase esta etapa difícil, que al menos va a ser el mes de julio y el mes de agosto, vamos a implementar estas medidas. En Medellín la ocupación de UCI también va en aumento. Hoy está en un 50%, pero algunos hospitales advierten que superan el 80%. Hay 222 pacientes de las 440 camas habilitadas. Nos tomamos muy en serio el virus al principio, cuando muchos creían que se trataba de una simple gripa, y ahora que se viene la etapa más difícil no vamos a bajar la guardia. El COVID-19 es un virus letal que no se va a ir hasta que exista una vacuna. Logramos controlar la primera etapa, pero los estudios indican que estamos comenzando el ascenso del brote. Hoy en Medellín hay 2.700 casos activos, pero la situación preocupa a las autoridades con la llegada de pacientes con complicaciones de COVID provenientes de otros departamentos como Chocó, Córdoba y Atlántico, que también requieren permanecer en UCI. Y en otras noticias de Antioquia, un lamentable accidente se presentó en las últimas horas, en el que está involucrado un obrero que adelantaba labores en unos trabajos de alcantarillado en el sector de La Tablaza del municipio de Caldas, y cayó a un vacío de por lo menos 10 metros de altura. Este obrero fue trasladado por organismos de socorro a la clínica Antioquia, en donde se espera un pronóstico en las próximas horas. Y finalmente, en otras noticias de Medellín, a las 12:15 del mediodía hay conmoción en la capital antioqueña por un nuevo crimen. Se trata de una mujer de 48 años que fue asesinada justamente delante de sus hijos. El crimen de Franci María Gómez, de 48 años de edad, sucedió justo frente a su casa y delante de sus dos hijas en el barrio Castilla, noroccidente de Medellín. Regresaba de celebrar un cumpleaños cuando un sicario le propinó varios impactos de bala. La policía anunció investigaciones para esclarecer el homicidio. Los móviles, junto con la Fiscalía General de la Nación, se está investigando para establecer los responsables. Debo de informar de que una vez la investigación surta algunos efectos positivos en la individualización de los responsables de este homicidio, estaremos informando a la opinión pública. En Medellín hay conmoción por la cifra de asesinatos de mujeres en lo ocurrido del año 2020, que ya asciende a 14 casos. 10 de ellos han sido tipificados como feminicidio. Y lo peor es que el Estado no se ha encargado de eso. Y lo que nosotras consideramos es que van a salir saliendo en otros sectores, porque todavía hay un tema de impunidad grandísimo. También se han presentado más de 1.400 casos de violencia intrafamiliar y otros ataques como desaparición, abuso y acoso sexual. En el Consejo de Medellín, una comisión especial adelantará estas investigaciones para esclarecer los crímenes. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y hablando de estos temas, excombatientes en proceso de reincorporación trabajan en estrategias de prevención contra la violencia sexual a mujeres guerrilleras. Las iniciativas son apoyadas por la Embajada de Suecia y la Organización Internacional para las Migraciones. A propósito de la violencia sexual en contra de las mujeres en el proceso de reincorporación que adelantan guerrilleras de las FARC, se conocieron estrategias de prevención para contrarrestar este flagelo. Son 14 mujeres y 2 hombres excombatientes que trabajan como promotores en la prevención de este tipo de violencia. Nosotros, al salir de la insurgencia, muchos compañeros empezaron a adoptar muchas prácticas machistas que nos impone la sociedad. Las mujeres farianas hemos venido trabajando para que eso no se siga dando, para recordarles que hay muchas cosas que de esa época tenemos que rescatar. A pesar de los problemas de conectividad en zonas del Caquetá, El Meta, Cauca y Putumayo, este colectivo se sigue reinventando. Empezamos a emocionarnos y a aportar con frases en las situaciones en el día a día, y con sus aportes
se comenzaron a organizar, a estructurar las imágenes que fueron diseñadas con el apoyo de otros compañeros. Estas iniciativas surgen en el marco de un proyecto apoyado por la Embajada de Suecia y la Organización Internacional para las Migraciones. Tenemos una política exterior feminista porque la inclusión de todos y todas los miembros de la sociedad fortalece la democracia. Entre programas radiales, pinturas y encuentros culturales siguen apostándole a la prevención del delito sexual. Y no paran los casos de violencia intrafamiliar. En el departamento de Bolívar durante 3 meses se han registrado 300 denuncias, aumentando un 27% en comparación con 2019. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los casos que más se denuncian? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Casos por temas económicos y psicológicos. Estos casos también se están presentando mayormente en los municipios de El Carmen de Bolívar, Arjona y Magangué. Son 100 casos más de maltrato intrafamiliar los que se han presentado en el departamento de Bolívar, de acuerdo con las autoridades, en comparación al primer semestre del año anterior. En el primer semestre del año se atendieron 325 casos de violencia intrafamiliar, cifra que representa un incremento del 27% frente al periodo del año pasado, donde se presentaron 225 casos. Los municipios en los que más se han atendido casos son Magangué, El Carmen de Bolívar, Arjona, María la Baja y San Juan de Pomuceno. Con respecto a la cuarentena nacional, a partir de la estrategia Patrulla en Casa, diseñada para erradicar cualquier tipo de violencia en los hogares bolivarenses, se han atendido 130 casos. A esta cifra se le suman las capturas que se han generado por este delito, las cuales aumentaron un 24%, al pasar de 33 detenciones entre enero y junio de 2019 a 41 en igual periodo de este año. Estas capturas, 35 fueron en flagrancia y 6 por orden judicial. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar estos casos a través de las líneas 122 y 155. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI. Tatiana, muchas gracias. Y un fuerte golpe dieron las autoridades en las últimas horas en Tumaco, Nariño. El Gaula capturó al temible Calimío. Una canción de su autoría fue clave para revelar su prontuario criminal de alias Calimío, cabecilla del GAO Oliver Sinisterra en Tumaco. Informa toda su actividad criminal a través de una canción en el género rap, donde es una composición de este individuo y donde paga una alta suma de dinero para su producción. Él cuenta toda su vida criminal desde el inicio, desde el 2013, cuando pertenece a los Rastrojos, posteriormente a la guerrilla de la FARC en el 2014 y hoy haciendo parte de esta estructura de la OL Sinisterra. En un trabajo conjunto por parte del Gaula de la Policía Nacional, el Gaula de la Armada, en coordinación con la Fiscalía, fue detenido este delincuente. Dedicado a secuestro, extorsión, homicidios selectivos, desplazamiento forzado y además de eso reclutamiento de menores de edad. Este sujeto sería el principal brazo armado de los residuales en el suroccidente de Colombia, al mando del gringo, quien pasó a dirigir el negocio narcoterrorista en esta región. Con 29 años de edad, Luis Augusto Malamba Cortés, conocido como Calimío, ha sido uno de los delincuentes más temidos en la zona pacífico nariñense. En el lugar de los hechos, en Tumaco, donde se dio la captura de Calimío, se encontraba en compañía de su anillo de seguridad, conformado por varios sujetos fuertemente armados. Hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, se cumplen 100 días de cuarentena y los contagios superan la barrera de los 100.000 contagiados. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Los ministerios de Salud y de Defensa revelaron que 5.700 militares y policías han resultado contagiados con coronavirus desde el inicio de la pandemia. Los militares y policías se exponen todos los días para garantizar el orden durante la emergencia, apoyando las medidas de control sanitario y la distribución de ayudas humanitarias e insumos médicos. En cumplimiento de esas tareas, 3.045 militares han resultado contagiados, 2 de ellos han muerto por el virus. Por su parte, en la Policía Nacional se han contagiado 2.656 de sus integrantes y han fallecido 19 de ellos. Estos protocolos han sido reforzados y actualizados de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud conforme avanza la pandemia. Se han adoptado todas las medidas de prevención del contagio como aislamiento preventivo,
distancia social y uso de elementos de bioseguridad. El ministro también dijo que fortalecerán las medidas para prevenir contagios masivos y garantizar que la fuerza pública siga cumpliendo las tareas de apoyo en la emergencia y las que tradicionalmente ha desempeñado. Y se cumplen los primeros 100 días de la cuarentena y los contagios superaron los 100.000 casos. El mes de julio inició con 102.009 colombianos que se han contagiado del COVID-19. Este martes se presentó la cifra más alta de nuevos casos, un lamentable récord de 4.163 personas que se contagiaron. Algunas personas que padecen de esta enfermedad hacen un llamado a todos los colombianos. Me contaminé cuidando a mi hermano y creía que estaba cuidándome. Realmente las medidas son pocas. Así que por favor cuídense. Huyan de esta batalla. 18.054 pruebas se procesaron en los laboratorios del país. Así está la situación en Colombia. En Bogotá hay 31.417 personas que han sido detectadas con coronavirus. El departamento del Atlántico tiene 24.212 casos activos. Valle del Cauca tiene 10.508 contagiados, Bolívar 9.392 y el Amazonas 2.319, siendo los más afectados. Esto es algo que es muy frecuente. En la medida en que hay más casos, se acelera la velocidad de contagio. Se confirman 163 nuevos fallecidos a causa del contagio con el coronavirus. Un niño de 11 años en Cartagena es una de las nuevas víctimas del COVID. A la fecha han perdido la batalla contra el virus 3.470 colombianos. Con otros 1.334 recuperados, la cifra total llegó a los 43.407 recuperados. Y en el Valle del Cauca fueron suspendidas todas las cirugías programadas que requieran de unidades de cuidados intensivos. Las autoridades de salud explican que la decisión se toma para atender con mayor capacidad a los pacientes positivos para COVID-19, cuya cifra sigue en ascenso. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué pasará con estos pacientes? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues esos pacientes deberán esperar un mes más para que les vuelvan a reprogramar las cirugías. Aquellas tengan en cuenta que necesitan unidades de cuidado intensivo. La decisión se toma para tener una mayor capacidad de atención a los pacientes con COVID-19 que requieran de estas unidades. Para Héctor es preocupante que su cirugía por cáncer de próstata programada para la próxima semana se aplace, teniendo en cuenta que lleva 8 meses esperando el procedimiento. Yo llevo desde el año pasado, de noviembre del año pasado, esperando un proceso quirúrgico y eso, pues mira la fecha en la que está, se supone que es una cosa prioritaria porque es una cirugía oncológica y al suspender eso pues y dilatar aún más la preocupación va a ser mayor. Actualmente en el Valle hay 428 camas UCI habilitadas para las personas con otros diagnósticos. Defensores de los pacientes piden que no suspendan las intervenciones quirúrgicas programadas recientemente y que requieran UCI. Pacientes oncológicos más que todo, necesitamos que no se vaya a aplazar esas cirugías porque son pacientes que vienen esperando. Según el último informe de la Secretaría de Salud Departamental, de las 475 camas habilitadas para pacientes COVID-19, 186 están ocupadas con casos confirmados y otros 147 son sospechosos. En otras noticias, mañana se llevará a cabo el Día Sin IVA y la alcaldía decretó unas medidas especiales. En el siguiente informe les contamos cuáles son. Aunque las compras de productos tecnológicos y electrodomésticos solo se realizarán de manera virtual en el Día Sin IVA, la alcaldía decretó para esta fecha una apertura extendida del horario comercial, así como la reorganización del pico y cédula para las personas que decidan salir a adquirir otros productos. Vamos a tener la apertura de los establecimientos comerciales desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, entendiendo que en la mañana van a poder ir los números impares hasta las 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche podrán asistir los números pares. Las autoridades advierten que los establecimientos no pueden tener una ocupación mayor al 35% y para evitar sanciones deben garantizar todas las condiciones de bioseguridad para los compradores. Van a ser cerrados de inmediato y podríamos colocar multas hasta de 300 y 400 millones de pesos. Vamos a controlar que haya distanciamiento social y que ojalá desde allí empecemos la toma de temperaturas. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, durante el Día Sin IVA son aproximadamente 25.000 negocios habilitados para comercializar sus productos.
Estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta jornada. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en Noticentro 1 CMI. A continuación no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Feliz tarde.